La neurociencia es el campo científico que estudia el sistema nervioso y en particular cómo funciona el cerebro en relación con la conducta, las emociones, la toma de decisiones y el aprendizaje. Sus bases formales se remontan a finales del siglo XIX con más de 120 años de desarrollo científico y en las últimas décadas, especialmente desde los 90, ha tenido un crecimiento acelerado gracias a la neuroimagen y a la investigación cognitiva aplicada. Una forma clara de definir la neurociencia es esta. La neurociencia estudia cómo el cerebro crea la mente y cómo la mente dirige nuestras acciones. Esta idea es clave cuando hablamos de liderazgo, porque liderar es, en gran medida, influir en decisiones, comportamientos y estados emocionales, empezando por los propios. Comprender la neurociencia en el contexto laboral es importante, porque gran parte de lo que ocurre en el trabajo no es racional, aunque nos guste pensar lo contrario. El cerebro humano toma decisiones influido por emociones, sesgo, hábitos y respuestas automáticas. En liderazgo, ignorar esto suele generar conflictos, mala comunicación, resistencia al cambio y desgaste emocional, tanto en el líder como en su equipo. La neurociencia aplicada al liderazgo nos ayuda a entender por qué reaccionamos bajo presión, por qué evitamos conversaciones difíciles, por qué nos cuesta delegar o por qué repetimos patrones de comportamiento incluso cuando sabemos que no nos funcionan. Entender estos procesos no elimina el error humano, pero sí nos da herramientas para intervenir de forma más consciente. Cuando hablamos de hackear el cerebro para un mejor liderazgo, no nos referimos a manipulación ni a trucos rápidos. Hablamos de entrenar el cerebro de manera intencional. El primer paso para entrenarlo es desarrollar autoconciencia, es decir, identificar cómo reaccionas ante el estrés, la crítica, la incertidumbre o el conflicto. Un líder que no se observa a sí mismo suele liderar desde la reacción y no desde la decisión. El segundo punto es aprender a regular el sistema emocional. La neurociencia demuestra que un cerebro en estado de amenaza reduce su capacidad de razonamiento y empatía. Por eso, un liderazgo efectivo requiere aprender a pausar, a gestionar el impulso y a crear estados mentales que favorezcan la claridad y la comunicación, tanto en uno mismo como en los demás. Y el tercer elemento es trabajar los hábitos mentales. El cerebro aprende por repetición, no por intención. Cambiar la forma de liderar implica cambiar rutinas cognitivas, lenguaje interno y patrones de pensamiento. Aquí el entrenamiento constante es más importante que la motivación. Y todos estos puntos se conectan directamente con el autoliderazgo. En mi curso de autoliderazgo y crecimiento profesional con inteligencia artificial integro estos principios desde una mirada muy práctica. Trabajo cómo entrenar la autoconciencia, la regulación emocional y la toma de decisiones, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para analizar escenarios, reducir sesgo y estructurar mejor el pensamiento sin perder el componente humano del liderazgo. Aquí, abajo en la cajita de descripción, te voy a dejar el enlace. La inteligencia artificial bien utilizada no sustituye al cerebro humano, sino que lo apoya cuando el líder sabe cómo pensar, qué preguntar y cómo interpretar la información. Por eso, combinar neurociencia, autoliderazgo y tecnología es clave para el liderazgo actual. Para finalizar, entender la neurociencia no te convierte automáticamente en un mejor líder, pero ignorarla sí te va a dejar en una desventaja. Liderar mejor no es tener más control sobre otros, sino mayor dominio sobre tus propias respuestas internas. Cuando tú hackeas tu cerebro para un mejor liderazgo, significa que lo estás entrenando para responder con conciencia, criterio y sobre todo coherencia, incluso en contextos cuando estás bajo presión. Ese es el tipo de liderazgo que hoy marca la diferencia.
Te habló María Müller Noria, capacitadora, apasionada por la comunicación digital y laboral y creadora de este proyecto educativo que desde 2017 acompaña a las personas en su desarrollo profesional. Lidera tu vida. Hasta la próxima.